Sabe, se lo he dicho muchas veces, pero ¿cómo me llena de esperanza cuando se oyen gritos y pasitos de niños y lloridos de repente de nuestros pequeños? Es una muestra de que la iglesia está viva. Si no hubiera chiquitos entre nosotros, deberíamos de estar preocupados. El día que no haya niños entre nosotros, ese día tenemos que preocuparnos, porque, vaya, desde la semana pasada yo he estado compartiendo con usted y le decía que hay una idea en mi mente al meditar en 1 Timoteo, que es la palabra legado. Yo inicié la semana pasada con esta serie de mensajes y es que existe esta idea general, legado, ¿verdad? Ya la semana pasada exploramos un poquito esta palabrita, decimos que legado es aquello que quieres dejar a las personas más importantes para ti, aquellos que están cerquita de ti. Y en algún momento de nuestra vida empezamos a prepararnos para el día que no estemos, ¿no es cierto? En algún momento, o sea, y no es un tema de edad, ¿verdad? Siempre es un tema como de conciencia. En algún momento de nuestra vida, de pronto, y nos cae el 20, que un día ya no vamos a estar y que tenemos algo que entregar, ¿no es cierto? Eso es legado. Es eso que tú le das a las personas que son más importantes para ti. Y decíamos ya la semana pasada que no tiene que ver con algo material. No es un tema de dinero. Es un tema de la herencia de valores, de creencias o de experiencias que tú puedes darle a otro. La semana pasada yo le decía, muchos papás con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha intención, dicen lo mejor que yo le puedo dar a mis hijos es educación, ¿verdad? Y invertimos mucho de nosotros para que nuestros hijos logren franquear, ¿no? este gran gigante llamado educación universitaria, ¿verdad? Es un esfuerzo increíble. Estudiar sale muy caro, ¿verdad? Y hacemos todo lo posible para que nuestros hijos lo logren. Pero yo le decía la semana pasada que, híjole, es una buena intención. Si usted lo está previendo, qué bueno. Si usted está en ese ejercicio, felicidades. Pero y de pronto nos encontramos con personas que amigos míos yo tengo que terminaron la carrera, les dieron el papelito, fueron y se lo entregaron a su papá y se dedicaron a vender tacos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es cierto, sí tiene valor, no estoy diciendo que no, pero quizá y debamos rascar un poquito más que estudios, o yo le decía la semana pasada también, o bienes materiales, gente que invierte en toda su vida trabajando y generando un patrimonio para que mis hijos tengan, ¿no? Y personas, incluso amigos nuestros, gente conocida de usted que compraron 1, 2, 3 casas con muchísimo esfuerzo para que cada uno de mis hijos tenga casa, ¿verdad? Y apenas la recibe el hijo, ¿verdad? Y como el hijo pródigo va y malgasta todo lo que tiene. Entonces, de pronto, y nos damos cuenta que legado no son cosas, legado es la herencia a nuestros hijos. ¿Qué pasó? La herencia que le damos a nuestros hijos, pero no solo a aquellos que tenemos hijos, sino a la siguiente generación, independientemente que tengas hijos o no, hay una generación detrás de ti que necesita que tú les entregues un legado. Te están observando. Y yo le decía la semana pasada que no tiene tampoco nada que ver con la edad. O sea, alguien puede decir, bueno, pues eso es para los viejitos como Hugo y como Beto, que ya tienen hijos, nuestros hijos están, mi hijo a nada de ser adolescente, la hija de Beto ya es una señorita, que se preocupen ellos dos. Alguien puede decir, yo no tengo hijos, ¿cuál es mi preocupación? No, es que sí hay una generación detrás de ti que te está observando y tú tienes algo que le debes entregar. Y te digo que es, en tus manos Dios ha puesto el tesoro más importante. Se llama el Evangelio. Te lo dio a ti. Te hizo portador de eso. Y eres responsable de entregar esa herencia a la siguiente generación. La semana pasada meditábamos en 1 Timoteo capítulo 1 y observábamos al menos 2 ideas de legado que la semana pasada meditamos. Decíamos el primer legado es en Cristo, la verdad no informa, la verdad transforma. Yo le decía que se trata de esa experiencia transformadora que nosotros debemos de tener de Dios en nosotros. Y que aquellos que venimos a Cristo no llegamos aquí a la iglesia para informarnos, para llenarnos de datos en la cabeza. Estamos aquí porque anhelamos ser transformados por el Señor. Y la otra cosa que decíamos era que nuestra historia cuenta, nuestra vida cuenta.
Y que eso que Dios ha hecho en ti, tú eres responsable de contárselo a la siguiente generación y a quienes están alrededor de ti. Y yo le preguntaba la semana pasada, ¿tus hijos saben cómo conociste a Cristo? Esa es una pregunta un tanto compleja para aquellos que tenemos un testimonio así medio oscuro, ¿verdad? Hay cosas de mi vida que yo no quisiera que mis hijos supieran, ¿verdad? Y sin embargo, pronto me doy cuenta que son justo esos asuntos complejos, difíciles, que exigían la intervención directa del Señor, justo son las que mis hijos necesitan saber para darse cuenta que Dios es capaz de intervenir, de sanar, de restaurar. Porque escúcheme, ¿cómo van a saber nuestros hijos lo que Dios es capaz de hacer si no les contamos lo que ha hecho en nosotros? Eso es importante. Y de pronto, y todos, yo me he encontrado también en esa condición de asumir que esa experiencia que la siguiente generación tiene nada más es venir y traerlos aquí y ponerlos aquí. Y a ver aquí que el pastor y los líderes y los consejeros hagan lo que tengan que hacer para que conozcan al Señor. Y sí, o sea, sí hay un trabajo que el líder de jóvenes, que los consejeros, que los maestros, que los discipuladores tienen que hacer, ¿verdad? Enseñándonos. Pero la primera cosa que cuenta es tu propia historia, es que cuenta tu historia. Hoy quiero que observemos algunos consejos que Pablo le da a Timoteo al continuar con su carta, la primera carta de Timoteo, pero ahora en el capítulo 2. Así es que tenga, por favor, si tiene su Biblia con usted, téngala ahí con usted abierta en el capítulo 2, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Y yo estoy, como sabe, yo leo una versión de la Biblia, pero tenga su Biblia ahí con usted para que vaya verificando lo que voy diciéndole, porque hoy vamos a encontrarnos en 1 Timoteo capítulo 2 con algo que yo hoy he llamado la gran instrucción. La gran instrucción, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 2 de Timoteo, de los versículos del 1 al 8, del 1 al 9. Escúcheme bien, hay varios momentos en la Biblia en los cuales se mencionan este tipo de indicaciones o de instrucciones, momentos súper específicos en que hay alguien que le está dando una instrucción muy específica y muy particular en un momento súper especial de vida a otra persona. Ajá. Le voy a mencionar algunos ejemplos. El primero de ellos es cuando Moisés termina su periodo de liderazgo con el pueblo de Israel y le toca entregarle la batuta a Josué. Esto está al final del libro de Números y al final del libro de Deuteronomio y al principio del libro de Josué. Usted se da cuenta que Moisés le da una serie de instrucciones a Josué y le dice, te encargo esto y esto y esto. Uh-huh. Lo encontramos ahí. Lo encontramos cuando el viejo Elí, le entrega la batuta a Samuel, el profeta Samuel. Lo encontramos cuando Elías, en algún momento Elías el profeta se encuentra con un nuevo discípulo sobre el cual va a derramar todo lo que él es para que este nuevo discípulo continúe con el trabajo del ministerio. Lo hace Elías con Eliseo, después lo hace Eliseo con su siervo, con Giesi, con su discípulo, y lo hace David con Salomón. Es decir, como que los viejos en la Biblia distinguen que cuando se les está acabando el tiempo, o sea, cuando ya están llegando a tiempos extras, como que distinguen que hay que hacer algo y saben que hay una generación detrás de ellos que necesitan instrucciones y dedican, la Biblia nos lo enseña. Capítulo entero, por ejemplo, en el caso de David con Salomón, para David darle instrucciones a Salomón antes de morir. Y las de David con Salomón están interesantes. Por ejemplo, en el último encargo que David le hace a su hijo cuando su hijo está a punto de convertirse en rey, le dice, te encargo a Joab. Y a Joab le dice, no lo dejes llegar a viejo. ¡Oh, qué fuerte! O sea, le está diciendo, mira, Joab hizo cosas feas y yo prometí que no le iba a hacer nada, pero tú no prometiste nada, no lo dejes llegar a viejo.
Ajá. Le dice, por ejemplo, a otro, te encargo a Simí, y de Simí dice, hazlo sufrir una muerte sangrienta. O sea, ándale. De algunos otros, por ejemplo, de los hijos de Barzilai le dice, sé misericordioso y permíteles comer en tu mesa. O sea, en la Biblia, le estoy mencionando esto porque en la Biblia están presentes una y otra vez momentos en los que los grandes mentores se dedican a darle grandes instrucciones a sus discípulos. Cuando leemos Primera de Timoteo, nos encontramos con un momento así. Tenemos un gran hombre que durante como 30 años ha estado predicando el Evangelio. Ajá. El apóstol Pablo, y que en este momento cuando está escribiendo la carta, él sabe que está en sus últimos años de vida, él sabe que ya el tiempo se le está acabando, y entonces el capítulo 2 lo dedica a darle instrucciones específicas al buen Timoteo, que Timoteo fue un compañero de él de viajes, compañero de Pablo en algunos de sus viajes, y en algún momento Pablo lo envía, lo designa para que se convierta en el pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces observe las indicaciones. Versículo 1 del capítulo 2. En primer lugar, o sea, quiere decir que en pocas palabras Pablo está diciendo, esto que te voy a decir es importante, ¿eh? O sea, lo primero que yo necesito que tú sepas, en primer lugar, dice, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y el capítulo 2 inicia con una gran instrucción, que es una acción así simple, chiquititita, es una palabra de 3 benditas letras. Y la instrucción simple, sencilla es, ora. Voltee con el carácter de Cristo en su rostro, con su hermano, y dígale, ora. Como una indicación de parte del Señor, ora. Beto, ora. Iván, ora. Siempre que Pablo da una indicación sobre algo que se debe hacer, a menudo es porque o hay una omisión al respecto o es necesario atender esto con especial atención. Es decir, cuando Pablo en sus cartas nos dice una acción así, están pasando 2 cosas. O bien es súper importante que la gente atienda eso, o bien la gente a la cual Pablo les está escribiendo no lo hacen. Entonces de esa idea podemos asumir 2 cosas. O bien Timoteo había olvidado lo importante que es orar, o bien no lo estaba haciendo lo suficiente. La indicación es bien sencilla, ora. Y yo quiero abordar y que naveguemos juntos en esta idea. Amado, ¿qué es orar? ¿Qué significa orar? Fíjese que hay pocos versículos en la Biblia que sean tan enfáticos respecto de la oración como estos versículos, el versículo 1 y 2 de 1 de Timoteo. Y de hecho es curioso que Pablo utiliza varias palabras en estos 2 versículos para referirse a la oración. Él bien simplemente pudo haber dicho ora, pero en vez de eso utiliza 4 palabras, se las quiero leer, perdóname si las pronuncio mal. La primera es deesis, la segunda es proseuge, la segunda es eutexis y la tercera es eucaristía. Son 4 palabritas en griego, sí, ya sé, no se apure, yo tampoco sé bien ni cómo se escriben. Pero lo interesante es que estas 4 palabras son sinónimos, pero de 4 diferentes maneras Pablo enfatiza con Timoteo y le dice, tienes que orar. Le platico los significados de todas ellas. La primera significa oración, petición, súplica y ruego. La segunda, proseuge, significa oración, pero oración pública. La tercera, eutexis, significa súplica o una entrevista o una cita que alguien hace con un superior para buscar su favor y que le ayude con algo, como cuando usted va con su jefe y le pide vacaciones, algo así. Y la tercera es acción de gracias o expresión de gratitud. O sea, de 4 diferentes maneras, para que nos quede bien claro a Timoteo, nuestro amigo Timoteo, y a nosotros, que orar es importante.
Pablo busca 4 palabras distintas para decirnos: por favor, te encargo que ores, que supliques, que ruegues, que hagas oraciones públicas, que busques a Dios como aquel que busca el favor de alguien superior para que reciba algo, que des acción de gracias, que expreses tu gratitud y tu asombro y tu reconocimiento al Señor. O sea, Pablo está diciendo: por Dios, de todas las maneras posibles, ponte a orar. El punto de Pablo a Timoteo y a nosotros es que orar es importante y debemos hacerlo de todas las maneras posibles. Mire, a alguien le preguntan: ¿y tú cómo oras? Pues es una buena pregunta que conviene que nos hagamos de pronto los unos a los otros. Alba, ¿y tú cómo oras? Josué, ¿y tú cómo oras? Y todos vamos a responder algo diferente, ¿no? Por ejemplo, algunos van a decir, tenemos una amiga, Lorena y yo, que nos platicaba que en su casa había mucho encono cuando ella llegó a Cristo. Y su familia como que no aceptaba mucho que ella buscara al Señor. Y dice que ella se metía a su cuarto, se metía a su ropero, ¿sí? Y en su ropero, adentro del ropero, oraba. Y en la madera del ropero ella había marcado y había escrito oraciones y frases que le dedicaba al Señor. Ese era su lugar de oración. Entonces alguien puede decir: yo literalmente me meto al ropero, como nuestra amiga que le platico. Alguien más puede decir: yo oro cuando salgo a correr y a caminar. Esa es una práctica que a mí me gusta. Salgo yo y busco ese momento de solitud, de soledad, ¿verdad? Y camino y escucho mi respiración y pues me pongo a orar y de pronto empiezo a llorar y Dios empieza a hablar conmigo, ¿verdad? Alguien puede decir: no, a mí me funciona meterme al baño porque en el baño nadie más me molesta, ¿no? Y cada uno de nosotros va a encontrar la manera de orar. Alguien va a decir: yo pongo música porque me inspira y me ayuda para poder buscar al Señor. Yo en mi caso, si quiero buscar al Señor, yo no pongo música. A mí la música me distrae. Pero mi punto es: como sea, pero por Dios, ora. O sea, en voz alta, calladito. De rodillas, porque alguien puede decir: yo oro de rodillas, porque así es como la Biblia dice que se tiene que orar. Pues está bien, pero usted no sabe, pero algunos ya nos anda cascabeleando la rodilla. Y pasa un ratito de rodillas y te va a empezar a doler cosas que tú no sabías que te dolían. Y entonces a lo mejor de rodillas no es la mejor opción para algunos de nosotros. Pero como sea, ora. En voz alta, en voz baja, con acción de gracias, con súplica, rogando, clamando, en silencio, en quietud, en grito, como sea, pero ora. Y ora siempre, de todas las maneras posibles. ¿Para qué oramos? Porque alguien puede decir: a ver, pastor, ¿de qué sirve orar? O sea, si Dios conoce todas las cosas, ¿qué sentido tiene que le digamos algo que Él ya sabe? Ese es un argumento lógico, ¿verdad? Y alguien puede decir: pues tiene razón. Si ya sabe Dios todas las cosas, ¿cuál es el sentido de repetírselas? Es como: mira Dios, tú ya sabes, pero por si se te olvidó, 1, 2, 3, 4. Bueno, es que al orar nosotros expresamos nuestra confianza en el Señor. Y a menudo nuestras oraciones tienen que ver más con nosotros, con la condición de nuestro corazón y de nuestra alma, que con Dios teniendo que ser informado de nuestras peticiones. No es que Dios necesite de nosotros, es que nosotros, tú y yo, necesitamos expresar nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras ansiedades, dolores y enojos. Necesitamos hablarlos. Mi esposa Lorena está leyendo un libro que se llama Emociones que matan y me ha dicho durante las últimas semanas que es tan importante que cuando experimentamos una situación de crisis y genera en nosotros ciertas emociones, esas tan fuertes, tan duras, tan profundas, que nos hieren, que nos lastiman, que dejan marca en nosotros, Lorena me ha insistido mucho: se tiene que hablar, porque si no se habla, eso genera una reacción en tu corazón, en tu mente, pero también en tu cuerpo, y termina la gente enferma por emociones que no fuimos capaces de canalizar apropiadamente hablándolas. Pues resulta que incluso para eso también nos sirve la oración, porque usted ora y habla y declara y se desahoga delante de Dios, y entonces Él
trae alivio a esas necesidades del alma, a esas dificultades, esas ansiedades, esos dolores profundos del corazón que tú y yo hemos experimentado, capaz y estamos experimentando en este momento. Oramos y el solo ejercicio de expresar, ¿sí? El solo ejercicio de expresar lo que está pasando con nosotros produce en nosotros alivio y somos fortalecidos. Isaías capítulo 41, versículo 10, dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sustentaré con mi mano derecha victoriosa. Tú y yo podemos orar al Señor y buscarle, y al hacerlo el Señor trae alivio, aliento, fortaleza, ayuda, sostén a nuestras vidas. Tú y yo oramos y podemos orar al Señor y clamar y buscarle para recibir su ayuda, y Él es bueno y fiel y Él responde. ¿Alguien además de mi hermana Guille Dios le ha respondido? ¿Alguien aquí ha experimentado de parte del Señor ese momento de angustia en el que clamaste al Señor y Él te escuchó y te libró de todas tus angustias? Oramos para que Él nos ayude. Oramos también para poder obedecer su palabra. Mateo capítulo 7, versículos 7 y en adelante dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Además oramos para poder vencer la tentación, porque a veces estamos siendo tentados, a veces hay cosas alrededor de nuestro ambiente que nos están jalando, que están generando tensión en nosotros, que producen esa comezón por llegar a lugares donde no debemos llegar y hacer cosas que no debemos hacer. Y dice el Señor en Lucas 21:34: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Y el verso 36 dice: manténgase siempre alertas y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo de Dios. Manténganse alerta y oren, porque a menudo, y tú y yo nos identificamos con eso, hay momentos en nuestras vidas que nuestras decisiones no son las mejores y que hacemos cosas que no son para nada correctas, y luego basta con rascar tantito a la condición en la que nos encontrábamos en ese momento y nos damos cuenta que fácilmente caímos en tentación porque habíamos descuidado nuestra vida de oración. Hay una anotación particular que Pablo hace con Timoteo. Pablo le recomienda a Timoteo: ora, pero escuche, ora por todos, y dice, pero especialmente por los reyes y todos los que están en autoridad. Y ahí nos metemos en asuntos complejos, ¿verdad? Porque, mire, ahorita de hecho, en nuestro país nos encontramos en un momento curioso, ¿verdad? En este momento, en todas partes a donde usted voltee, hay un montón de voces e imágenes y videos y reels y publicidad que están tratando de captar su atención para convencerle a usted y a mí, adultos responsables, de entregarle nuestra X en una papeleta a alguna de las personas que están buscando nuestro voto, ¿verdad que sí? Y entonces, muchos de nosotros, yo soy parte de esa generación que somos escépticos y decimos: todo se va a ir, todo está mal y hacen lo que quieren y para qué sirve y ni para qué votar y etcétera. Eso es todo lo que pasa en nuestra mente en esta temporada electoral, ¿verdad? Pero Pablo le dice a Timoteo, y por lo tanto el Señor nos dice a ti y a mí, que es nuestra responsabilidad orar por todo el mundo, pero especialmente por aquellas personas que se encuentran en autoridad. Creo que la Reina Valera dice en eminencia. O sea, Dios nos ha llamado a orar sin importar que los que están en eminencia, en autoridad, sean justos o no, sin importar que hacen lo correcto o no, sin importar que dan resultados
o no, sin importar si estos resultados nos benefician o no. La indicación bíblica para ti y para mí es que debemos orar por las autoridades. Es un deber cristiano el orar e interceder por aquellas personas que se encuentran en algún tipo o nivel de autoridad. Intercedemos, oramos por ellos, por quienes están en autoridad, porque las acciones de aquellos afectan nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Entonces, orar, amado, orar, amada, deja de ser solo una cuestión personal, deja de ser solo algo que hacemos para encontrar alivio, para encontrar refugio, para encontrar descanso de nuestra alma. Y entonces orar trasciende solo ese nivel y se convierte en una responsabilidad, se convierte en un deber de los cristianos. Y Pablo lo describe de esta manera, dice: tú tienes que orar por tus autoridades si quieres tener una vida pacífica. Así dice, si quieres tener una vida pacífica y tranquila. No es la única vez que el Señor da ese tipo de instrucciones. En el Antiguo Testamento, un día, cuando el pueblo está viviendo una condición súper difícil y súper compleja, y está narrada en Jeremías capítulo 29, Jeremías le da un mensaje al pueblo de Dios y les dice: esto dice el Señor a mi pueblo, edifiquen casas, hagan planes, planten huertos, coman del fruto, cásense, tengan hijos, encuentren esposos y esposas, multiplíquense y no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe. Y al final de Jeremías 29:7 dice: pidan al Señor por la ciudad donde viven, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Déjeme decirlo con un poquito más de claridad. Luego nos quejamos mucho de lo que está pasando alrededor de nosotros, cuando somos nosotros, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el punto de partida, el elemento de ignición que puede traer o paz o caos al mundo. La Biblia dice que tú y yo somos la sal de la tierra, que somos nosotros aquí, somos la sal, somos lo que mantiene esto relativamente bien. De pronto y nos quejamos mucho de que las cosas están mal, y quizá las cosas están mal porque nosotros mismos no estamos bien. Por lo tanto debemos orar por la paz. Porque si nosotros estamos bien, estamos conectados con el Señor, estamos viviendo una vida íntegra y santa y consagrada delante del Señor, entonces es probable que los que están alrededor de nosotros experimenten también esa bendición, porque Dios está con nosotros. Entonces, la primera instrucción que Pablo le da a Timoteo es: ora. Continúe conmigo leyendo el versículo 3. 1 Timoteo 2, versículo 3. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es Jesucristo, y Él es hombre, Jesucristo. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Verso 7, y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Después de dar la instrucción sobre la importancia de la oración, Pablo introduce una verdad teológica y él dice: la voluntad de Dios es que todos lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El mismo versículo dice que hay un solo mediador, Jesucristo. Y esta idea, que se encuentra a partir del versículo 3 en adelante, es uno de los fundamentos del cristianismo. Porque de acuerdo a los parámetros de nuestra fe, o sea, usted y yo, que somos gente de Dios, que buscamos al Señor, que nos decimos cristianos, discípulos del Señor, seguidores de Jesús, nosotros creemos, de acuerdo a los parámetros de nuestra fe, que no hay muchos caminos, que nada más hay uno. No hay muchas alternativas, nada más hay una. No hay muchos personajes, nada más hay uno. Esto, téngame paciencia, esto puede sonar como medio filosófico, pero es que en nuestro tiempo, en este ambiente
diverso. Todo el mundo cree que tiene la razón, todo el mundo cree que sabe cómo, todo el mundo piensa que a su modo es el modo, pero nosotros pensamos, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que es la verdad bíblica, que Cristo es el Señor y el mediador y el único a través del cual podemos acercarnos a Dios. Nosotros decimos, Él es el camino, no hay más alternativas. Esto resulta chocante en los tiempos de estos caminos diversos, en la era de las opciones, de las múltiples filosofías del mundo, le llaman ahora el mundo postcolonial, donde las nuevas realidades quieren liberarse de las verdades opresoras impuestas por los colonizadores y queremos abrirnos a nuevos panoramas, y entonces dicen, no, eso de ser cristiano ya pasó de moda, eso es una onda colonial, esos son los españoles y los americanos y los occidentales que vienen y nos quieren imponer esta idea a nosotros. Y nosotros decimos, solo Cristo es el mediador, solo Jesucristo es quien puede darnos verdadera libertad. Solamente creyendo en Jesucristo es que podemos ser salvos. La segunda indicación que Pablo le da a Timoteo es ora reconociendo que Él es Cristo, el Señor. Orar no solo se trata de expresar peticiones y de clamar por la paz propia y ajena. Nuestras oraciones, amados, esto es importante porque nuestras oraciones no son al universo. O sea, nosotros no nos desahogamos con el universo, no vamos a la orilla del mar o a un bosque a abrazar un árbol a desahogar nuestra alma, ¿sí? Nosotros oramos a uno y se llama Jesucristo. Nuestras oraciones tienen un destinatario y Timoteo le llama Jesucristo el mediador, el que interviene, el que está en medio, el intercesor, el que toma uno y conecta con otro. No lanzamos, cuando oramos, amado, amada, no lanzamos como los niños en Navidad. No sé si ha visto usted a los niños en Navidad que agarran su cartita. Espero que no haya ningún niño aquí al que le pueda yo destruir su infancia. Agarra su cartita y la amarra a un globo con él y la suelta, esperando que Santa Claus un día la reciba, ¿verdad? Cuando oramos, amados, nuestras oraciones no son cartitas amarradas a globos de helio que a ver a dónde llegan. Nuestras oraciones tienen destinatario. Nosotros nos dirigimos a alguien y ese alguien, la Biblia dice que ese alguien escucha, atiende, recibe e intercede por nosotros y tiene nombre y se llama Jesucristo. A Él dirigimos nuestras oraciones. Entonces, ora sabiendo a quién oras. Y la tercera cosa, vea con lo que concluye el versículo 8. Dice, levantando manos santas. El Salmo 24 parece que es como el antecedente de esta frase que Pablo utiliza. Se lo leo, el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el verso 4 dice, solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Entonces, ore sabiendo a quién ora, a Jesucristo, el mediador. Y la tercera cosa, la tercera gran instrucción es, ora con la condición correcta. Y la condición correcta es manos limpias y un corazón puro. El versículo de Timoteo dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda, dice la Reina Valera 60. En todas las versiones de la Biblia que me encontré, hay un montón de palabras sinónimos para entender a qué se refiere la ira y la contienda, y se las leo. Dice, libres de enojo y de controversia. O sea, levantando manos santas sin enojo, ira, disputa, contienda, discusiones, rencores, disensión, debates, altercados, discordias. Esas son algunas palabritas que nos ayudan, ¿verdad? O sea, alguien puede decir, pues ¿a qué se referirá Pablo cuando dice sin ira ni contienda? Pues a que estés bien con los que están alrededor de ti.
a que no haya bronca y pleito con los que están alrededor de ti. Le digo especialmente con quién. ¿Me deja? Con el que está más cerquita. Con ese, digo, ¿a poco no es bien fácil justo con el que está aquí cerquitita entrar en conflicto? Ay, no me diga que nada más yo. Claro que sí. Es súper fácil. ¿O no es cierto para los jóvenes y señoritas que viven con sus papás y sus mamás y los papás no van a dejar mentir? Ve y recoge aquello. Oh, hasta nos ven como si se les metió King Kong adentro, ¿eh? Porque la discordia, la disensión, el pleito, una cosa tan sencilla produce, si no somos cuidadosos, produce efectos tan profundos. Nuestras oraciones no tienen cabida delante del Señor si hay alguna de estas cosas en nosotros. No jala, no funciona. O sea, si yo distingo que en mi corazón o en mi casa hay enojo, ira, disputa, contienda, discusiones, rencores, disensión, debates, altercados, discordias, controversias, ¿para qué le hago a loco? Es muy probable que lo que estoy haciendo es un monólogo, es un soliloquio. Está hablando yo conmigo mismo, Dios. Me imagino a Dios así como viéndome, a ver a qué hora te das cuenta que tienes que ir a arreglarte con tu marido, con tu mujer, ¿no? Ora con la actitud, en la condición correcta. 1 Pedro capítulo 3, por si queda alguna duda de lo que acabo de decir. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, de la misma manera, quiero aclarar, este es un versículo que Pedro le habla a uno, pero creo que es una instrucción que es aplicable para cualquiera de nosotros, ¿ok? O sea, me va a entender por qué. De la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Trátenla como es debido, dice al final del versículo 7 todavía, trátenla como es debido para que nada estorbe a las oraciones de ustedes. Y las esposas seguro dan el codazo y dicen, ya ves, te dije. Bueno, pero es algo que aplica también al revés, es decir, esposas, traten con cuidado, con atención a sus maridos, porque igual, si el pleito inicia en un lado o en otro, o sea, es indistinto, como quiera, si hay pleito, ahí no hay oración. Ahí no hay, Dios no interviene y hay un estorbo así gigantesco que impide que lo que tú estás pidiéndole al Señor pueda ser escuchado. Entonces no es un tema del hombre o la mujer, es un tema de la relación. Incluso yo pudiera decir, no es algo exclusivo del matrimonio, de la pareja. O sea, si tú tienes un amigo o una amiga en Cristo y caminaban muy bien y hacían todo juntos y de pronto, ¡pum!, la relación se rompe, arréglala. Porque la disensión, el pleito, es un estorbo. Entonces, ora, la primera instrucción. Ora sabiendo a quién oras, a Jesucristo el mediador. Y la tercera cosa, ora con la condición correcta. Mano santa, sin pleitos, sin enojos, sin estorbos. Santiago 4:1 dice, ¿qué es la causa de las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Desean, dice Santiago, lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo y por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Fíjese esa parte, a partir del versículo 3. Y cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, porque desean solamente lo que les dará placer. O sea, Santiago está diciendo, ojo con lo que hay en tu corazón. Guarda, ten cuidado de lo que hay en tu corazón, porque eso se puede convertir en un estorbo para que Dios no responda las oraciones que tú haces. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le está diciendo, ora. Esa es la gran instrucción del capítulo 2. Y yo quiero concluir presentándote algunas ideas el día de hoy. ¿Qué te parece si a partir de hoy hacemos un restart de nuestras vidas y empezamos a orar? Yo
no quiero asumir nada de ninguno de nosotros el día de hoy. De hecho, hoy estoy siendo intencional en no preguntarte, porque lo pensé escribirlo así. ¿Y cómo está tu vida de oración? Así va a terminar mi conclusión. Y entonces cuando empecé a escribirlo dije, a ver, Hugo, no vamos a tirar hoy. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a proponer construir algo de donde te encuentres. Sea que tienes o no, sea que haces o no, sea que oras o no, hoy no importa. Lo que quiero proponerte el día de hoy es, ¿cómo ves, iglesia? ¿Cómo ves Koinonía? Porque le estoy hablando a usted, mis hermanos en la fe, con quienes camino yo, con quienes vamos avanzando en el Señor, quienes servimos, quienes trabajamos, quienes invertimos nuestras vidas en este lugar y en esta ciudad para que el reino de Dios se establezca aquí. ¿Cómo ve si reiniciamos nuestra vida de oración? ¿Cómo ve si a partir de hoy, o sea, lo que usted hizo ayer, pues es usted ya. Lo que hizo o no hizo, ya lo hizo o no lo hizo, ¿sí? Pero ¿cómo ve si a partir de hoy nos comprometemos con el Señor a buscarle en oración? ¿Cómo ve? Híjole, es el amén más triste del día. Por ejemplo, le quiero proponer algo. ¿Cómo ves si algunos, quienes podemos, porque yo sé que no todos podemos, pero cómo ves si alguno, que usted sabe que sí puede, cómo ves si llega unos minutos antes el domingo, en vez de llegar a las 11 o a las 11:05, llega a las 11:30? Bueno, le doy chance, 11:40. Le doy chance, aunque empiezan a las 10:30. 10:30, 10:35. Y busca el grupo de oración y se mete a orar con ellos antes de que empiece el culto. ¿Cómo ve? Sí. Mire, es que, entiéndame, son esos pequeños pasos que pensemos que son insignificantes los que van a marcar la diferencia en nuestra vida de oración. O sea, no sirve decir, ahora sí voy a orar y le voy a dedicar 2 horas a orar esta semana, todos los días. Mire, le cuento de una vez, no va a pasar. Pero si usted dice, mis 5 primeros minutos del día los voy a dedicar al Señor. Me voy a esforzar para llegar 10 minutos más temprano a la iglesia el domingo. En vez de llegar a las 11, voy a llegar a las 10:50. Y aunque sea rozando, pero me voy a meter al grupo de oración. Al amén, si usted quiere, va al amén, pero métese y ore. Vamos a orar, iglesia. Pero no le quiero proponer que hagamos estas jornadas así extremas, ¿no? De oración. Vamos a orar todo el día. No. 5 minutos por día. Vamos a orar en serio, como debe ser. Es más, si usted ya lo hace, ore un poco más. Extienda ese tiempo que usted busca al Señor. Ore por todo el mundo. Ore en toda circunstancia. Ore reconociéndole siempre. Porque cada instante de su vida hay momentos en los cuales Dios se hace presente y se nos van. Pero a partir de hoy, cada que suceda algo extraordinario, tome un minuto para orar. Tenemos la costumbre de pronto Lorena y yo vamos manejando, no vamos en algún lugar y nos acordamos de alguien, vemos a alguien que nos recuerda a alguien de la iglesia y entonces decimos, hay que orar, y yo de pronto ya entendí que hay que orar es ora ahorita. O sea, no hasta que llegues a tu casa porque ya se te olvidó, no, en ese momento, Señor, acuérdate de la hermana Guille, cuídala, protégela, donde sea que esté, que al caminar tú la protejas, tú estés con ella, tú guardes sus pasos, que no se nos vaya a caer en algún lugar y vamos a orar ahí en el carro. Ore en todo tiempo, en toda circunstancia, reconózcalo siempre, venza los obstáculos, especialmente los que tienen que ver con el carácter, esos pleitos añejos que todavía puedan existir entre nosotros. Ya déjelos a un lado. Ya bastante, perdóneme lo que le voy a decir, pero ya bastante raspados estamos, ¿sí? Como iglesia, como para seguir dándole importancia a pleitos viejos entre nosotros. Ya estuvo. Vénzalos, evite que esas cosas que todavía puedan existir entre nosotros se conviertan en barreras que nada más están estorbando sus oraciones delante del Señor. Reconcíliese con quien se tenga que reconciliar y ore al Señor, sin pleitos, sin iras, sin enojos, sin rencores, sin debates,
sin discusiones. Que no le gustó el azul que eligió el pastor, pues perdónelo y ore. Sin pleitos. Pablo le está dando legado a Timoteo. Pablo sabe que estas líneas son las últimas que va a poder escribirle a Timoteo, y entonces en esta última oportunidad de hablarle a su hijo en la fe, le dedica todo un pasaje de su carta para decirle: ora. Incline su rostro por favor conmigo. Señor, tú eres nuestro Dios, y tú nos has hecho iglesia y nos has hecho familia, Señor. Y hoy, Señor, yo te doy tantas gracias porque tú nos recuerdas con pasajes como este, tan sencillos, Dios. Nos das un mensaje tan elemental, pero tan necesario, Dios. Señor, yo hoy escucho tu voz y yo distingo, Señor, yo necesito orar más. Yo necesito orar más. Y aunque yo dedico algún tiempo para buscarte, aunque yo medito en tus caminos, aunque yo puedo decir, Señor, que mi vida está dedicada a ti, yo distingo, yo reconozco, Señor, que necesito orar más, que yo soy ese Timoteo que necesita escuchar la voz de su pastor diciéndole: Hugo, necesitas orar más. Y quizá, amado, amada, usted, al igual que yo, distinguimos la voz de Dios diciéndonos: necesitas orar más, necesitas buscarme más, necesitas orar más, reconociendo que no le estás hablando al universo, le estás hablando al Dios vivo que camina contigo todos los días. Oiga, es que usted ha visto a Dios obrando. ¿Cómo no reconocerle? Oiga, después de lo que nos platica Gaby hoy, ¿cómo no reconocer que Dios camina con nosotros? Después de oír hace unas semanas un accidente que uno de mis hermanos tuvieron en su vehículo y cómo Dios los rescató, ¿cómo no reconocer que Dios está con nosotros? Porque Él es fiel. Pero perdónanos, Señor, porque te nos olvidas. Tú no te olvidas de nosotros, pero nosotros sí olvidamos acercarnos a ti. Señor, hoy, junto con mis hermanos, Dios, hoy nos comprometemos a orar sabiendo que oramos al Dios vivo, eterno, poderoso, pero especialmente a orar en la condición correcta. Y Dios, hoy yo quiero pedirte perdón, Señor, porque probablemente, Señor, durante mucho tiempo yo he pretendido que oro y que te busco y que soy muy piadoso, pero mis manos no están limpias y mi corazón no está puro. Y hoy quiero pedirte, Señor, que tú me limpies, me laves, me restaures, Señor. ¿Qué le parece si está de pie conmigo hoy? Y terminamos este momento de oración y de dedicación al Señor justo así. Preséntele al Señor sus manos y dígale con sus propias palabras: Señor, límpiame, limpia mis manos y limpia mi corazón, Señor. Limpia, Señor, mi corazón, mis manos, mi conciencia, mi mente, Señor, de pleitos, de contiendas, de iras, de enojos, de despecho, de rencor. Perdona, Señor, si mi corazón y mi mente se han llenado de amargura contra alguno de mis hermanos, Señor. Perdona, Señor, si en el andar, Dios, he ofendido y me he dejado ofender por alguien, Señor, y eso ha creado una barrera, Dios, que no solo me separa de mis hermanos, pero me separa de ti. Ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Oh, Señor, ven y lávanos, Señor, y límpianos, Señor, y limpia nuestro corazón, porque Dios, a partir de hoy queremos como redefinir, Señor, nuestra vida de oración y rededicarnos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, que esta meditación no sea
simple, ay qué bonito la palabra de Dios, y se convierta en el parteaguas de la vida de alguno de mis hermanos, Señor, para convertirse en una mujer de oración, en un hombre de oración, en alguien que te busca genuinamente, que te reconoce, Señor, todo el tiempo, que ora todo el tiempo y que levanta sus manos delante de ti sin ira ni contienda, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es mi deseo pastoral, pero es mi deseo también para mí, Señor. Yo quiero convertirme en ese tipo de hombre, Señor, que tú quieres construir, Señor, alguien que confía plenamente en ti. Ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya.